Buenos días para todos los presentes. Gracias a todos los que se hicieron su tiempo para poder venir y disfrutar y enterarse, informarse acerca de estas jornadas de concientización sobre el cáncer de mama y cuello de útero. Y bueno, y arrancamos. Principalmente voy a invitar a la presidenta de ALSEC, la señora Rosalía, por favor. Vamos a arrancar por los que vinieron más lejos. Muchas gracias por el esfuerzo, por estar acá, por sumarse a esta jornada que es muy importante para nosotros poder llevar a la gente de Charata lo que es la concientización y prevención del cáncer de mama y de cuello, ¿no? Así que muchas gracias. Y a todos ustedes por estar, por sumarse en un domingo tempranito, pero nada, haciéndonos responsables de, como ciudadanos, de llevar un mensaje a la casa, a la familia, al vecino, al amigo, sobre la importancia de prevenir, que nos puede salvar la vida. Yo la voy a llamar a Alba, que es presidente de UMA, para que ella presente a sus integrantes, que la acompañaron hoy desde Corrientes, para compartir con ustedes esta charla. Bueno, buen día, muchísimas gracias principalmente a Rosalía, que fue la que estuvo en contacto conmigo siempre, por la invitación, a la gente de ALSEC, de Charata. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros somos UMA, Unión Mundial de Mujeres Americanas. Tenemos directoras y afiliadas en diversos países del mundo, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en México, en Paraguay. Bueno, yo soy la presidente. Estamos aquí en Argentina, trabajando por colaborar con el empoderamiento femenino y también de las, sobre todo de las mujeres y de las niñas principalmente, y defender todo lo que es la cultura y el arte de la mujer americana. Tenemos también sede en Alemania, con una argentina, con una correntina, y ahora próximamente también en la Florida y en España. Así que estamos en conversaciones con ellas también para poder integrarnos. Me acompañan hoy la señora Luisa Viola, que va a dar su testimonio acerca del cáncer. También está con nosotros la escritora Laila Deiter, una excelente profesional, que va a estar hablando acerca de cómo puede ayudar a la escritura, la lectura, en todas las enfermedades, no solamente en el cáncer. La señora Laura Cejas, ella es especialista en neurociencia, hace muchísimo tiempo viene trabajando y son profesionales realmente excelentes. Bueno, ya van a ver ustedes ahora con el abordaje de las charlas. También nos acompaña la comisaria inspector de la Policía de la Provincia del Chaco, la señora Rosana Fautel. Todas son afiliadas de UMA. Y bueno, en todo lo que hacemos queremos colaborar justamente con ayudar a otras mujeres, porque el empoderamiento es también tener la información para mejorar nuestra salud en este caso, y para mejorar en otras áreas como pueden ser educación, cultura. En todo tratamos de apoyar. Así que cuando nos habló Rosalía y nos comentó acerca de lo que estaban por hacer, inmediatamente dijimos que sí y comenzamos a ver quiénes podían venir y a armar la mesa. Así que bueno, esta también es una experiencia linda para nosotras. Conocimos Charata, conocemos gente linda y podemos ayudar y podemos presentar a estas excelentes profesionales. Así que muchísimas gracias por recibirnos y bueno, simplemente gracias. Comenzamos entonces con la primera disertación a cargo de Mariana Dacuna. La invitamos, de Juan Fraterno, por favor, sobre la importancia de la donación de médula ósea. Lo importante, y aparte hay tanto tabú en eso y tanto miedo a veces en hablarlo, que uno lo pasa de largo, pero es muy, muy, muy interesante. Te dejamos. Bueno, gracias. Buenos días, gracias por estar acá, gracias por la invitación a ALSEC, bienvenidas a la gente que viene de afuera. Bueno, mi nombre es Mariana Dacuna, o como me conoce, la mamá de Juanfra. Juanfra falleció hace un año más o menos, un poquito más, de leucemia mieloides aguda. Y se preguntarán qué hago acá yo, que mi hijo tuvo leucemia y acá estamos con el cáncer de mama. Las dos
las dos enfermedades es cáncer, ¿sí? Es la enfermedad más mala que te toca atravesar, y también porque en la familia, justo cuando a Juanfra se le detectaba la leucemia, a mi cuñada, perdón, se le detectaba de la quimioterapia de cáncer de mamas. Entonces, la familia estaba en esa contradicción de ¿por qué la vida es así? Porque en un momento estás feliz, en el otro estás triste. Bien, tuvimos que ponerlo en pie, seguir y viajar al Garrahan para que a Juanfra lo traten y tener esa esperanza de salvación. Juanfra se nos fue en 15 días, literalmente en 15 días. Yo no me di cuenta que tenía leucemia porque no sabía. Y hoy estoy acá informando sobre eso. ¿Qué es la leucemia y qué es la donación de médula tan importante para la sobrevivencia al cáncer de sangre, que es la leucemia? Bien, primeramente la médula. ¿Qué es la médula? La gente piensa que cuando vos donás médula es que te pinchan la columna, te vas a quedar rengo, como dicen, te vas a quedar paralítico, no voy a volver a donar nunca más. No, gente. La médula ósea es un tejido esponjoso, un líquido blanco transparente que se encuentra en los huesos y se extrae desde acá. Si tenés que ir a una cirugía, porque si no se te conecta a una máquina y por un procedimiento que se llama aféresis se te extrae la sangre de un brazo, se licúa esa sangre y se separa lo que es la sangre de la médula ósea, que es ese líquido transparente. Ese procedimiento nos lleva más de 90 minutos. No es invasivo, no es que te vas a quedar internado o en cama. Al contrario, te atienden súper bien y das vida. Vos no viajás al lugar donde se va a realizar el trasplante, viajas solo ese líquido, que es el líquido transparente, al paciente que necesita de tu médula. Tan sencillo como eso y tan gigante como eso. ¿Cómo hacemos nosotros para ser donante de médula? En Charata es el único puesto sanitario del norte que se hace la donación con inscripción a donante voluntario de médula de lunes a viernes, que acá tenemos nuestra hada madrina, la encargada de realizar, Marcela Ollero. Yo solo hablo, ella es la que hace el trabajo más grosso. Bien, vas, le decís, mirá, hola, buen día, Marce, vengo a donar sangre y a inscribirme como donante de médula. Vos te inscribís, no es que en ese momento donás. Cuando te inscribís, entras a un registro mundial de donantes, es decir, vos podés donar a cualquier persona que necesite en cualquier parte del mundo. Esto es altruista, no es que yo dono porque quiero que le llegue a María Pérez. No, ¿sí? Esto es un acto voluntario lleno de amor, que te puedes después enterar a quién le salvaste la vida literalmente. Vas, te inscribís y si se te encuentra tu compatible, te llaman y te dicen, mirá, María, encontramos un compatible, ¿seguís con la voluntad de donar la médula? Puedes decir sí o no. La idea es que digas que sí, que no te retractes en ese momento. Bien, después se te lleva al hospital más cercano, que en este caso sería el Perrando, y ahí se realiza la extracción. Perdón. Todo eso es pago por Incucay, no tenés que poner ningún centavo, ¿sí? Porque la gente también por eso, ay, tengo que viajar, etcétera, etcétera. Vos no viajás, viajate tu médula y salvás vida. Básicamente esa es la donación. La explico muy burdamente, yo no soy médica, pero lo que sé y me han contado y vi, lo explayo, ¿sí? Y también pueden seguir la página Juanfra Eterno, que ahí subo todo tipo de información. Recuerden siempre que la médula es un líquido transparente que se extrae aquí o a través de un licuado que se hace de la sangre. No se pincha jamás la columna, no duele, no te quedas paralítico y podés donar otra vez en caso de que se encuentre más compatibles con vos. En ese caso yo considero que serías Dios si sos compatible con muchas personas, ¿sí? Otra cosa importante que no quiero dejar de lado es que por lo general dice, pero si tiene hermanos o si tiene familia, puede ser compatible y puede donar, como en el caso de los órganos. En el caso de la médula ósea, no es tan así. Solo un 34% es compatible entre familia. El resto la tenemos que salir a buscar. Y en esa búsqueda lleva su tiempo.
Y en ese tiempo el cuerpo se deteriora. Y en ese tiempo se nos mueren los niños, se nos va la gente, ¿sí? Por eso, mientras más donantes seamos, más fácil va a ser conseguir la médula ósea que necesitamos, ¿bien? No duele, lleva 2 segundos de su tiempo y pueden salvar vida. Siempre piensen en eso. Hoy ustedes están acá escuchándome, tomando un mate, escuchando a las demás que van a hablar, pero hay gente, mamás, que están en un hospital al lado de la cama de su hijo rezando. Que llegue su médula. Imagínense eso. Es desesperante. Tuvimos un caso acá de Ulises, no sé si recuerdan. Ulises no tenía leucemia, tenía aplasia medular. Su médula se paralizó, no funcionó. Ulises se nos murió esperando la médula, chicas. Eso no tiene que pasar, jamás. Tenía la esperanza de vida y se nos fue. Entonces, nuestro deber como mamás es lograr que todos seamos donantes voluntarios de médula. No se nos pueden ir los chicos esperando la médula como también los órganos. No nos podemos permitir eso, ¿sí? Es súper importante. Por eso hay que concientizar y hay que sacar los miedos y los mitos. Hay muchos mitos. Piensan que la médula ósea es la médula espinal, que es cuando te pinchan aquí, la que vamos a cesárea, o cuando necesitan detectar la leucemia, porque la leucemia solo se detecta a través de la punción lumbar. Por eso, y ahora entro en este tema, Juanfra tuvo 2 internaciones, una en abril del 2017 porque él venía con una semana de fiebre alta. Fiebre alta, fiebre alta, fiebre alta. Primer síntoma. Sudoración nocturna. Ay, qué acalorado que es este chico, decía yo. Hasta 3 veces por noche le cambiaba su pijama. Segundo síntoma. Le salió una mancha blanca en el ojo izquierdo. 2 oculistas lo vieron, acá y en Resistencia. No tenía nada. No, es una mancha. Tercer síntoma. Palidez. Juanfra, si bien era de tez más clara y de ojos claros, yo soy morocha y su papá también, por eso también le decimos gringo, llegó un momento que estaba muy pálido. Cuarto síntoma, palidez. Abdomen súper inflamado, que se lo confundió primero con parásitos. Segundo, celiaquía. Los estudios de celiaquía que se le realizaron acá en Charata llegaron el 14 de agosto, cuando nosotros ya estábamos con la detección de leucemia en el Garrahan. También es eso. Yo estaba aferrada a que él tenía celiaquía, no leucemia. Los estudios llegaron después que eran negativos. La leucemia ya había avanzado gigantemente. Cuando le hicieron su primera ecografía, todos sus órganos estaban ya tomados. Ahora yo me animo a decir, en ese momento como que lo bloqueé. Cuando le hicieron una ecografía aquí, porque su abdomen, pensando que él tenía, que acá dijeron meteorismo, como que si tuviera muchos gases, le dieron factor AG, porque tenía gases, para despedirlos, por eso su panza inflamada. No eran gases, era la leucemia que estaba tomando todos los órganos, porque la leucemia es cáncer en la sangre. Con esto no quiero decir nada, absolutamente nada, de los médicos que se han comportado maravillosamente con nosotros, con Juan y con la familia. Simplemente es la desinformación. Yo me culpo como mamá no haberme informado, no tener esa, decir, che, capaz que es leucemia, no nos quedemos. En ese primer momento fue una internación, lo llevamos, no se le hizo punción lumbar, porque la única médica encargada de la región de realizar eso estaba de licencia por maternidad. A Juan le hicieron transfusión de sangre, repuntó, Juan nunca perdió las ganas, la sonrisa. Los doctores decían, este chiquito no sabemos qué tiene. Le hicieron análisis de lo que se puedan imaginar. Todo daba negativo. Todo, absolutamente todo. No sabían qué es lo que tenía. Pues porque no le hicieron la punción lumbar, único método para detectar la leucemia. Volvimos a Charata, pasó mayo, pasó junio, pasó julio, y él empezó con esos síntomas un poco más recurrentes. Debilidad muscular. Otros de los síntomas. Juanfra ya caminaba y hacía esto. Y yo decía, ay, este chico que es apurado, que es acelerado. Y no aumentaba de peso. También es otro de los síntomas. Pero como era muy andariego, yo tomaba como que al andar tanto, como que su cuerpo no receptaba toda la comida y comía demasiado bien. Todo lo que le pongas le come. Todos esos síntomas yo no sabía, me enteré después.
Juan ya tenía leucemia, no sabemos cuándo. En el hospital Garrahan me dijeron, sácate, eso no sabemos. Si él nació con la leucemia, se le detectó a los 9 meses cuando fue la primera internación o al año cuando falleció. Pero a una madre siempre le queda eso, de que cuando fui yo, se la di yo, no, le tocó. ¿Cómo le puede tocar a cualquiera? ¿Sí? Entonces, nadie está exento de una leucemia, de un cáncer de mamas, de un cáncer de cuello de útero. Nadie puede creer omnipotente, a mí no me va a tocar. Nos toca y la tormenta te arrasa, porque en ese momento vos rezás, orás, le pedís a quien se te ocurra para que se salve a tu hijo. Hasta llegas a decir, llévame a mí, no a él. Pero le tocó a Juan. Y en esos 15 días nos enteramos que era la leucemia y la posible cura, que él sí o sí iba a ir a trasplante de médula, por la gravedad de la leucemia que tenía. Entonces, yo ya me empecé a desesperar cuando me pensé a informar de todo eso y me dijeron, no, paso a paso, porque también son así, los médicos te contienen mucho. En primer lugar, tenemos que pasar todas las quimioterapias. Él tenía 2 años de quimioterapia, que no llegó. Él se quedó en la cirugía de catéter. En la cirugía de catéter, porque al ser chiquitito, tenía el aparatito acá en el corazón, conectado con 3 cables, donde le iban a pasar la quimioterapia. En la cirugía tuvo 2 paros cardíacos, 2, con 1 año. Los 2 los pasó. Miren si no era fuerte. De ahí terapia intensiva y de ahí nunca fue para adelante, siempre fue para atrás. Los médicos nunca nos mintieron, nos decían, es como una espiral. Panchito, le decían, Panchito es una espiral, va así. Respirador, cables por donde se imaginen. Y otro síntoma que tenía, testículos inflamados, que en un primer lugar los pediatras decían que tenía hidrocele, que es cuando no se cierra el testículo. Las que somos mamás por ahí quedó que tenía hidrocele. Ya era la leucemia que se había infiltrado a los testículos. No es por nada, pero los testículos eran una cosa así, gente. Y ver que a tu hijo estaba así, no le podían poner el pañal y todas esas cosas, duele mucho. Entonces, la leucemia es re jodida, es cáncer, ¿sí? La gente puede o no morir, con eso no estoy diciendo que morís, no. Y la salvación es el trasplante de médula, una de las posibles. Por eso les pido que todos los que estamos acá, si aún no fueron a donar sangre y a inscribirse como donante de médula, lo hagan. Porque así como yo hoy estoy hablando y mi hijo se me fue, hay muchas mamás que están rezando al lado de la cama de su niño para que venga la médula. Actualmente tenemos unos mellizos, Milo y Jano, mellizos que necesitan médula. Mellizos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Mellizos. Necesitamos 2. Y todavía no llega, pero va a llegar. Bien, ahora haberme escuchado, yo pregunto si tienen alguna pregunta, ustedes alguna duda, que yo le pueda responder ya antes de pasarle el micrófono a ellos, porque como que me copé. La edad de los donantes, bien, mayor de edad, de 18 años a 55, 50, por ahí dice la ley. ¿Por qué hasta esa edad? Porque después es como que el cuerpo empieza a involucionar. Y si vos te inscribís en el registro y llega, por ejemplo, a encontrarse una compatibilidad a tus 60 años, ya no se te puede someter a eso, digamos. Pero por el tema que a esa edad ya uno comienza, no todos, pero a tener colesterol, diabetes. Y entonces no es muy bueno que se someta a eso, ¿sí? ¿Otra preguntita? Médula una sola vez, o sea, inscribirte como donante de médula es una vez. Vos donás sangre, puedes ir a donar sangre todas las veces que quiera, porque esa también es la mala información. La gente va y dona sangre, pero no se inscribe como donante de médula. La inscripción solo es rellenar un formulario, ¿no? La técnica acá, y se extrae en un tubito, en 3 tubitos, muestras, que esa es la que se manda a analizar. La inscripción es única vez. Vos vas y donás sangre, porque la sangre se necesita todos los días, y ahí rellenas un formulario con tus datos personales, que son privados, y ahí ya te inscribís, ya entras al registro mundial. Después, a esperar que te llamen o no. Te pueden llamar mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 10 años, 15, 20, o nunca.
¿sí? Ahí no donás médula, ahí te inscribís. Cuando donás médula puede ser 1 o 2 veces, depende de la compatibilidad. Si se te encuentra más de un compatible, por eso digo, sos Dios. Porque compatibilidad es 100% genéticamente igual y no siempre es tu hermano o tu hermana. Está del otro lado del mundo a veces, ¿sí? ¿Otra preguntita? ¿Entendiste? ¿Sí? No quiero que quede en duda con esto, pero ¿alguna? Sí, sí. No. Vos, yo, no. Cuando tuviste cáncer, no. ¿Sí? ¿Otra preguntita? Pero igual me puedes difundir la campaña. ¿Otra preguntita? Acá la médica quiere hablar. Esa le toca la parte médica a ella. Bueno, buenos días. Los diabéticos que sean insulino dependientes, no. Si toman la pastilla, por decirle, sí pueden donar. Después no haber tenido hepatitis B, si están embarazadas o están dando de mamar tampoco, si tuvieron cirugías o si hicieron tatuajes en el último año tampoco pueden donar. Esos serían más o menos los impedimentos. ¿En qué horarios? De lunes a viernes de 8 a 11, de 6 a 11, de 1 a 4:30 de la tarde. No, desayunar, porque eso. Nada grasoso, pero sí desayunar, ¿sí? Donás medio litro de sangre, gente, se dona sangre, una bolsa, una unidad de sangre, ¿sí? Y esa sangre se va alperrando donde se necesita. Lo ideal es, no hay preferencia, sino que hay un límite, ¿sí? De 18 por la mayoría de edad hasta 50 años, pero es por cuestiones más médicas. Si se encuentra el compatible, sea cual sea la edad dentro de ese rango, bienvenido sea, pero sí. Mi idea es concientizar a la gente joven, porque ahí está la caja de Pandora, porque hay que concientizarlos a ellos. Si ellos son una generación todas donantes, no solo de médula, de órganos, bueno, ahora ya la ley lo dice que sí, pero miren qué genial que sería, ¿sí? ¿Cuántos años tiene usted? Claro, ya la perdimos, pero si usted hubiese muchos años atrás sabido de esto, seguramente donaba. Pues la leucemia es una enfermedad muy viva, muy bicha, porque se camufla con otras. Por ejemplo, con la celiaquía. Claro, sí, por el abdomen. Entonces, lo primero que ven los médicos, celiaquía, palidez, tiene el abdomen inflamado, celiaquía, entre otras cosas. Entonces, por eso se camufla muy lindo, muy bien, y por eso solo se detecta punzando acá el lumbar, exactamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En el hospital público. Acá en Enrique Llamas está ella. Perdón, no lo dije, pero solo en entidades públicas se realiza, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Estamos todos? ¿Alguna otra pregunta? Igualmente, si me ven en la calle, me paran y me dicen, mira Mariana, tal cosa, yo no tengo ningún drama. Por ahí si quieren conseguir mi teléfono, tampoco tengo ningún tipo de problema. Yo contesto cuando puedo, pero contesto. Hago el esfuerzo. También en la página, lo que quieran preguntar o consultar. No tengo ningún tipo de problema, ¿sí? Gracias por escuchar, gracias por entender y perdón por la emoción, ¿sí? Gracias. Recibimos con un aplauso a la señora Laura, por favor, Lacaba, entonces, especialista en neurociencias aplicada al desarrollo humano. Bueno, muchísimas gracias a los coordinadores, ALSEC, UMA, a todos ustedes que hoy sí hacen un espacio en poder acompañarnos y para llevar este conocimiento y que este conocimiento se divulgue. Yo creo que muchas veces nosotros cometemos errores porque no nos informamos como debe ser y con quienes debe ser. O sea, desde la ciencia pura y dura. Les voy a contar un poquito cuál es mi trabajo, mi abordaje, mi estudio. Hace 14 años, el 7 de diciembre justamente de este año, hace 14 años que viajo a los países latinoamericanos llevando lo que es la neurociencia aplicada al desarrollo humano. Y para que ustedes vean un poquito, como consultora internacional de la
Iniciativa Mundial para Latinoamérica y el Caribe. Para que ustedes más o menos se ubiquen en un marco, les voy a explicar qué es la neurociencia, en un idioma coloquial para que ustedes me vayan entendiendo. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso central, periférico y autónomo, el cerebro humano. Pero la neurociencia ha avanzado. A partir de la década del 90 hay un gran proyecto que se llama Proyecto Blue Brain. Surge de la necesidad de psicólogos en Estados Unidos que se presentan en ese momento al presidente de Estados Unidos y le dicen: nosotros tratamos las patologías cuando ya están instaladas, pero nunca ponemos atención cuando las patologías se pueden prevenir. De hecho, en salud muy poco nos posicionamos de la prevención. Muy fuerte el relato de la señora. Yo tengo mi esposo fallecido de cáncer, es lo que me llevó a investigar muchísimo sobre el tema. Y a lo largo de todo este tiempo, difundir desde la ciencia y desde la Fundación e Instituto de Neurociencia que viene de Frankfurt, en la cual yo pertenezco, Alemania, haciendo divulgación científica. Como les decía, la neurociencia empieza su auge a partir de los años 90, pero es en el 2002 donde empieza un gran cambio, porque la neurociencia amplía su campo de estudio. Y se llama la neurociencia o el estudio del cerebro humano, pero abordando diversos campos de estudio. ¿Qué campos? La salud, la educación, el derecho. Amplió muchísimo. En el 2002 abre un amplio panorama de lo que es el estudio del cerebro humano. Como decía aquel que descubrió las neuronas, que era Ramón y Cajal, nosotros somos escultores de nuestro propio cerebro. Nosotros tenemos herramientas en nuestro propio cerebro para poder hacer frente a las enfermedades. Y es así que la neurociencia, conjunto con la ciencia y técnica, se unen porque hay estudios de altísima complejidad que en tiempo real y no invasivo van estudiando y van monitoreando distintas áreas del cerebro y cómo estas áreas trabajan, sobre todo el centro emocional. Yo recuerdo años atrás que cuando se hablaba de que una persona era emocional, era como débil. No sé si ustedes recuerdan cuando se decía, es muy vulnerable, es muy emocional, es débil. Bueno, les comento algo. A partir de los descubrimientos de la neurociencia, sabemos que somos eminentemente seres emocionales. Hay un centro, en el centro del cerebro, circuitos que trabajan junto a químicos naturales del cerebro que van trabajando, procesando nuestras emociones. Y esto lo tenemos a un nivel químico y eléctrico, porque hay una red, que es la red de las neuronas, que van trabajando, que se van enlazando, que van formando redes, porque las neuronas forman redes y van trabajando en pos de lo que es la homeostasis o la salud general del cuerpo. ¿Y qué son las emociones? Las emociones nos acompañaron filogenéticamente. ¿Qué significa filogenéticamente? Filogenéticamente es desde los comienzos de que el hombre aparece como mamífero en la humanidad. Esas emociones son los que nos aseguró lo que es la supervivencia humana. Y les digo, en realidad la neurociencia no es nueva. Tenemos toda una historia de neurociencia. Lo que pasa es que a partir del 90 es como que se sistematiza los estudios, se sistematizan las investigaciones y se empieza a difundir desde la ciencia pura y dura junto con la técnica. Hay técnicas, como les decía, no invasivas, donde se ve monitoreando en distintas áreas del cerebro cómo trabaja bajo el estímulo. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un estímulo, el cerebro recibe ese estímulo en 500 milisegundos e impacta directamente en el centro de las emociones.
Esas emociones empiezan en un área que se llama amígdala cerebral, empieza a movilizar una serie de químicos naturales del cuerpo en el centro del cerebro, y estas emociones hacen que tomemos determinadas decisiones. De hecho, les comento, tenemos la base del cerebro, que es el primer cerebro, el cerebro primigenio, el que compartimos con los reptiles, que MacLean le llama el cerebro reptil. ¿Por qué? Porque ese cerebro es el primigenio, el de la supervivencia, el principal de lo que es la vida, la persecución de la vida. Por encima evolucionamos el cerebro emocional, que es lo que vamos a hablar hoy con respecto a las patologías. Y por encima del cerebro emocional evolucionan 6 capas, que son las capas nuevas o neocórtex del cerebro. Esta área es la última que madura. El cerebro madura desde la base hasta la zona prefrontal, más o menos entre los 27 y 30 años. No sé si pueden ver las diapositivas, pero quería hacerles la introducción para que ustedes sepan a qué se dedica la neurociencia. La verdad que en Argentina recién estamos en pañales con respecto a la neurociencia, pero esto ya se trabaja en los países. Nosotros tenemos más o menos una diferencia de 10 años con respecto a todo lo que es medicina y educación, o salud y educación, con respecto a los países latinoamericanos. Tenemos 10 años de retraso. Fíjense ustedes lo que nos falta a nosotros todavía, caminar con respecto a la ciencia. Bueno, esto es lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Yo seleccioné esa frase para que vean. Nosotros tenemos determinados opiáceos naturales en el cerebro que nos ayudan, nos andamian en el tema de las patologías. Después tenemos Sócrates, Aristóteles también, pero dice Sócrates, si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. ¿Qué quiere decir? Que está en nosotros, en la actitud. Cuando está instalada una patología, lógicamente, la persona, lo primero es que se deprime. Y ahí entramos en el tema de las emociones. Pero ¿qué pasa? Nos boicoteamos a nosotros mismos cuando está instalada la patología. Entonces estas técnicas que nos van enseñando de la inteligencia emocional nos ayudan a nosotros para no boicotearnos en el caso de las patologías o ayudar a alguien que las padece. ¿Qué compromete la psiconeuroendocrinoinmunología? La psiquis, la conducta humana, sistema nervioso central, periférico y autónomo, cuando hablo de neuro. Inmuno es el sistema inmune. Hoy ustedes hablaban de la médula y les voy a decir que la médula es la vedette con respecto a los linfocitos, todo lo que sea la inmunidad del cuerpo. Por eso es tan importante la médula. Y el sistema endocrino, o sea, todos los químicos que nosotros vamos en el cerebro generando para guardar la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. ¿Cuáles son los grandes temas que aborda la psiconeuroendocrinoinmunología? La mente, y de la mente, ¿qué le interesa? Nuestro sistema emocional. Ya nombré el sistema endocrino, el sistema nervioso, los tres. Tenemos el simpático también y el parasimpático, y hay que tener mucha atención en esto, porque muchas veces generamos las patologías con nuestro pensamiento, porque ese es todo un estudio que está haciendo la neurociencia a partir de ahora. Y el sistema inmune, que yo les digo los linfocitos, que es la policía sanitaria del cuerpo, nos enseñaban así, porque son los que se generan en la médula espinal y maduran en el timo. Recuerdo antes que nos enseñaban que el timo desaparecía en la adolescencia y resulta ser que no desaparece, porque si no tuviéramos timo no tendríamos células que allí maduran, que es nuestra inmunología. ¿No estoy yendo muy rápido? Bueno, esta es
otro gráfico de la psiconeuroendocrinología, y entramos a lo que son las áreas del cerebro. Esto es lo que le expliqué hoy. La parte de la base, por encima está el sistema límbico o medial diencefálico, que es donde se genera todo esto, las emociones. Allí hay un dispositivo que es un filtro de las emociones, que les dije ya que en 500 milisegundos, y esos dispositivos se llaman amígdalas cerebrales. Tenemos una en cada hemisferio cerebral. Pero también tenemos circuitos muy importantes, como ser la zona del núcleo accumbens y otros centros muy importantes en el cerebro, que son los que generan esos opiáceos naturales que yo les hablaba hoy. Después está la corteza nueva, o esta parte que nosotros llamamos comúnmente frente, que es para tomar decisiones, la metacognición, la atención, y algo muy importante. En el caso del estrés, por ejemplo, el estrés hace que el riego sanguíneo en esta área no nos deje ni atender, ni ver las cosas en positivo. Todos vemos negativo. ¿Por qué? Porque el estrés genera ciertos químicos que hace de que ese lenguaje entre lo que es el centro emocional y el neocórtex se corta al cabo de la comunicación. Y entonces la persona empieza, como consecuencia, a padecer determinadas patologías. Este es el sistema inmune o barrera linfática. Les voy a explicar. Tenemos los famosos NK, que son los natural killers. Esos son células que son parte muy importante de nuestro sistema inmune. Y estas justamente trabajan gracias a esas emociones que nosotros generamos en esa zona que les dije hoy, central del cerebro. Bueno, esto no. Y esto es algo importante que les quiero contar. En el año 2016-2017 hice una especialización en psicocardiología, porque mi especialidad es psicología y me especialicé en psicocardiología. Es todo un trabajo que estudia la coherencia de los ritmos vibracionales del corazón. Porque en un primer momento, y nos enseñan, se decía, el corazón es un músculo, nada más. Y les digo, hoy por hoy la neurociencia, es la neurociencia del corazón, ha incluido un estudio muy importante del Instituto Hertz en Estados Unidos, donde se mide la frecuencia cardíaca y se llama coherencia cardíaca. ¿Y por qué es importante? Porque en el corazón tenemos 40.000 neuronas que se denominan cardioronas porque están acá, en el corazón. No es solamente músculo, sino ¿qué hace allí? ¿Qué hacen allí esas neuronas? Esas neuronas entablan una comunicación, un mensaje de texto, al cerebro y le informa sobre todo el sistema inmune, sobre el sistema de cada uno de los órganos, porque cada uno se llaman solitones, cada uno de ellos vibra en determinada frecuencia. De hecho, nuestro cerebro está trabajando en una frecuencia de 7,8 hercios. ¿Y qué hace el corazón? Que también vibra en su determinada frecuencia. Entabla un diálogo con el cerebro donde le informa sobre el estado general de salud del cuerpo. Es un estudio que en este momento ha llevado muchísimas investigaciones y se denomina coherencia cardíaca. Pero no termina ahí. El corazón también tiene sus químicos, que genera químicos, y esos químicos están en directa relación también con nuestras emociones. Hoy conversaba con el otro grupo de especialistas y les decía, las palabras, el pensamiento. Los pensamientos se consolidan, las palabras toman forma. Entonces, tenemos que posicionarnos desde ese lugar para así ayudarnos y ayudar a alguna persona que padece algún tipo de patología. De hecho, les comento, yo estoy trabajando en un grupo de autoayuda en Corrientes con gente que padecen fibromialgia, con gente que padecen artritis reumatoide y con gente que padece cáncer. Estamos en ese grupo de autoayuda.
¿Y cuáles son los logros? Estamos haciendo la evaluación del año de este grupo autoayuda. Por eso es muy importante el andamiaje de las otras personas, no dejar solo al paciente. Ayuda muchísimo ese andamiaje que hacemos con las demás personas. Ayuda muchísimo que vayan y asistan los profesionales y de la información para poder nosotros sobrellevar lo que son los distintos tipos de patologías. El sistema inmune, como les dije hoy, se debilita con el estrés. El estrés baja el sistema inmunitario, no deja trabajar bien al sistema inmunitario. En el estrés hay dos tipos, el distrés y el eustrés. El distrés es el que deja, lamentablemente, secuelas en el organismo y no deja que trabaje de forma armónica nuestro organismo. Y es como que vemos el panorama siempre, y además, siempre en negro. Y además, otra cosa, el estrés hace que esa energía vital de las personas vaya descendiendo. Y la persona, a su vez, caiga en otras patologías, como ser depresión, angustias, TOC. Para que ustedes vean, es tan fuerte ese sistema de ataque-defensa del organismo, porque el organismo, ¿en qué se pone? Se pone en un sistema de ataque. Ese es el estrés. ¿Y por qué es un distrés? ¿Por qué perjudica a la salud? Porque se mantiene en el tiempo. Padecer estrés, un estrés, porque si no tuviéramos nosotros estrés, no podríamos realizar ninguna actividad. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es nocivo ese estrés o distrés? Es nocivo cuando se mantiene y es constante en el tiempo, porque va socavando, va enfermando, va distorsionando la actividad de cada uno de los órganos del cuerpo. En disonancia. Acuérdense que yo les dije hoy, el corazón y el cerebro trabajan en forma conjunta. Bueno, en la otra parte tenemos un testimonio de otra de las señoras que va a dar la conferencia sobre la patología instalada y cuál es el tratamiento de la misma. Mi nombre es Luisa y bueno, yo voy a dar testimonio, tuve cáncer de mama. La prevención es muy importante, yo no tuve ningún síntoma, tuve en la mama izquierda simplemente un puntito duro y nada más, no le di ninguna importancia, pasé más de 2 años con ese puntito. Recuerdo haberle comentado a mis hijos y bueno, haber comentado en la familia y comenzaron a decirme, anda a hacerte ver, y uno se deja estar, bueno. Finalmente me fui a hacer ver, me hicieron una biopsia y era un cáncer invasivo, ductal, ya estaba casi el 5 del mayor, el mío era 4, así que la doctora me dijo urgente, me sacaron todo, ganglios inclusive, y bueno, de ahí a quimioterapia. Y quizás si hubiese hecho caso 1 año, 2 años antes, con una simple biopsia o algo, no tenían que extraerme totalmente, no sé. Creo que es importante cuando uno tiene algo hacer caso. Y bueno, luego de eso hice un poco de quimio, luego me dediqué mucho a investigar sobre las terapias alternativas. Hice la terapia Gerson, que habla mucho sobre cómo comer y cómo es importante también la alimentación, la prevención, porque a veces hay gente investigando, algunos dicen que los desodorantes afectan también, afecta la forma de comer, la genética. Entonces, creo que, y lo que hablaba ella, la forma de ver positivamente las cosas, porque yo después una vez que me extraje, no le di mucha importancia, hace 5 años de esto, nunca más
soy positiva. A mí me había dicho la doctora cuando me extrajeron la mama, no hagas mucho movimiento por un tiempo. Yo toco el piano, a la semana ya estaba tocando el piano. Los doctores cuando me hicieron la resonancia o cuando me decía poner el brazo acá, yo no tengo ganglio, y yo hago exactamente el mismo movimiento los dos, y hay gente que no puede, y yo creo que a veces es psicológico. Yo si tenía que alzar algo, si tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hacía, no estaba pensando por qué a mí o lo que fuera. Fue algo que me dio un clic como para decir, bueno, debo cuidarme, ¿por qué me pasó esto? ¿Hay alguna razón? Y bueno, a partir de eso, ver la vida desde otra perspectiva, darle importancia a la familia, a los momentos y cuidarnos para que no vuelva a pasar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ese es mi testimonio. Está el doctor para hablar, está ella y bueno, yo pienso que se trata de prevenir y de ser positiva, muy positiva en la vida y decir, bueno, podemos salir adelante. El quedarse a llorar en la cama y decir, no, ¿por qué me pasó? No sirve de nada, no sirve de nada. Adelante y a continuar. Nada, simplemente leí libros y traté siempre de ser positiva. Me puse a investigar, ahondé en terapias alternativas, en libros de cómo sobrellevar la enfermedad y todo lo que uno, gracias a Dios, ahora con el internet tenemos acceso. No, nunca tuve asistencia. El padre de mis hijos tiene esclerosis múltiple y es cierto, para él nosotros necesitamos como pareja entender muchas cosas con la esclerosis. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Sí, la esclerosis según yo lo sé por el padre de mis hijos, que la de él es de ciclos, no es la que avanza a pasos agigantados, aparece y desaparece, y cada ataque es, sí, peor. Y sí, la familia tiene que saber y tiene que apoyar en todos los sentidos, sí. Justamente hacemos la ronda con las personas que tienen distintas patologías, pero también hacemos que vayan con sus familiares. Porque es importante ese andamiaje emocional, porque muchas veces ni siquiera el que sufre la patología es tan vulnerable como el que le está ayudando, porque desgasta. Yo les digo porque yo pasé por esa situación. Yo pasé por esa situación porque tuve que cuidar a mi marido hasta que le cerré los ojos, hasta que falleció. Y uno ahí se da cuenta, la familia de él directa no quería ni verlo. La que estaba al lado de él, ayudándole, alentándole, era yo. Pero no todos estamos preparados como para ayudar a andamiar. Tenés que ser muy fuerte porque es un ser humano, tu marido, tu hijo, que se está yendo, porque es que día a día se va yendo. Entonces tenemos que fortalecernos lo que estamos acompañando a aquella persona que padece las enfermedades. Gracias. Bueno, yo investigué varias terapias, la que hice fue Gerson. En realidad abandoné la quimio porque sentía que me estaba envenenando y hice la mitad del proceso y luego seguí con la terapia Gerson, que cualquiera que lo puede investigar por internet. Es una señora que tiene una clínica en México porque está prohibido en Estados Unidos la terapia alternativa. En Los Ángeles, México, la parte de allí, ella tiene su clínica y se basa mucho en dejar determinados tipos de comida y basarse durante un mes en zanahorias, manzanas, licuados, un proceso de depuración del cuerpo. A mí me resultó. Luego hice 3 meses
Y luego de eso ya simplemente controlé y nunca más me volvió a aparecer. Si tuviera que elegir entre la quimio y la terapia, haría nuevamente la terapia Gerson. Mi mamá tuvo cáncer de colon, murió de cáncer de colon. Yo la he visto sufrir muchísimo con las quimios. Tuve un primo que también tuvo cáncer y lo he visto con la quimio cómo se desgastaba. Y bueno, a mí personalmente no me convenció la quimio porque cuando me la colocaban sentía el veneno dentro de mi cuerpo y no me convenció, pero no digo que a todos le puedan... yo creo que hay gente que se ha curado con la quimio. En mi caso yo no quise, en mi caso. No digo que lo hagan ustedes porque eso es una cosa, una convicción propia. Acá está el doctor puede hablar sobre ello. Al padre de mis hijos la primera vez le apareció a los 13 años, nadie le detectó. A los 20 nuevamente nadie lo detectó. A los 27 años en Corrientes el doctor Popescu le hizo atrás una punción y ahí recién detectaron la esclerosis múltiple. Y en este momento él está con una medicina experimental, no es interferón ni nada, y tiene 52 años y se le estancó. O sea, de repente uno piensa, muchas veces escuché a gente de esclerosis que dice, si yo sabía que iba a estar tan bien a los 50, no hubiese amargado tanto a los 20 años, porque el caso de él, que es de brotes, él puede caminar todavía, puede hacer cosas, si bien por ahí tiene una hemiplegia y le cuesta medio lado, pero está bastante bien. O sea que le diría que su hija tenga muchísima esperanza, porque hay mucha medicina ahora en este momento, alternativas también con la esclerosis. Con respecto al aceite de cannabis, porque creo que le puede ayudar. Ustedes lo deben conocer a Fabriciano Gómez, ¿no? Fabriciano Gómez, nuestro gran escultor chaqueño, ¿sí? El que hace las esculturas, la Bienal todos los años. Él trabajó muchísimos años, lo cuento porque él lo cuenta y lo dice, y están gestionando justamente ahora una ley que ya está pronta a salir para que el consumo del aceite de cannabis sea, digamos, legal, ¿no? Él hace varios años, yo recuerdo que siempre lo invitaba a mi programa de televisión para comentar acerca de las bienales. Y la última vez que fue, hará, no sé, 6 años, una cosa así, cuando lo vi llegar al programa, él mismo me dijo, ¿te acordás cuando llegué la última vez a tu programa? Yo pensé que ya me moría. Estaba flaquito, avejentado, muy mal realmente, porque los años que él había tenido trabajando en la nieve y con los aparatos esos para esculpir madera, mármol y todo lo demás, lo dejaron mal la columna vertebral, los huesos en general, todo. Y él me contó que tomando aceite de cannabis se está recuperando, y verdaderamente ustedes lo ven ahora, Fabriciano Gómez, y está espléndido, espectacular. Estando yo ahí en su casa, un día que fui a visitarlo en el Museo Fabriciano, tocaron el timbre de la puerta de su casa y me dijo, esperame un momentito porque es el señor que me trae el aceite de cannabis, y me mostró los frasquitos. Yo le pido perdón al doctor que está acá, pero esa es la nueva medicina que yo creo que puede funcionar. De hecho, está mejor que yo, Fabriciano, y que cualquiera de ustedes. Está gordito, lozano y rozagante, y él dice que es el aceite de cannabis que le devolvió la vida, digamos, porque vivía dolorido, mal. Bueno, eso es lo que le puedo comentar. Probar no cuesta nada, lo que sí que debe ser caro. Eso sí, en Estados Unidos ustedes caminan por la calle y se encuentra como una farmacia cada tanto aceite de cannabis, y la gente lo toma para las enfermedades. No sé, es lo que yo modestamente, humildemente puedo aportar.
y él está luchando para que se haga una ley, y lo vi hace poco en Canal 9, que estaba anunciando justamente que ya creo que estaba aprobado en diputados para que puedan comprar, incluso a la gente que no tiene recursos, y lo puedan tomar para distintas enfermedades. Así que eso es lo que yo puedo aportar, y es un artista chaqueño muy conocido que está luchando por ese tema y que tiene él su resultado en su propio cuerpo. Así que por ahí, probando. Muchas gracias por la convocatoria nuevamente. No es fácil decirle que no a Mari, que está por allá, porque es muy insistidora, pero de todas maneras agradezco muchísimo la invitación, como siempre, Mari, y les agradezco la concurrencia. Bueno, a mí me convocaron hoy para que me explaye un poquitito sobre cáncer de cuello uterino, pero aprovechando el testimonio de la señora, quería por ahí hacerles un comentario sobre el cáncer de mama y el cáncer de cuello. En el cáncer de mama, estrictamente la palabra prevención no se aplica, porque en realidad lo que se hace es el diagnóstico precoz, ¿no es cierto? A diferencia del cáncer de cuello, que sí es una enfermedad evitable porque la podemos prevenir estrictamente hablando. Entonces, en el cáncer de mamas hay muchas cosas que utilizamos para el diagnóstico lo más temprano posible, entre ellos el autoexamen, que no es quizás tan importante como los métodos diagnósticos de los que disponemos en la actualidad, la mamografía de alta resolución, las ecografías, y de hecho podemos encontrarnos con imágenes muy pequeñas, de milímetros, que las encontramos antes de que se manifiesten sintomáticamente, ¿no? Antes de que las podamos palpar inclusive. De manera que podemos encontrarnos con esas pequeñas lesiones antes de que aparezca el bultito, y podemos hacer el diagnóstico lo más temprano posible, y obviamente en esas circunstancias obtenemos una curación de arriba del 90%. De manera que los estudios que habitualmente se hacen son dos: la mamografía en primer lugar y la ecografía. Si bien la ecografía ganó mucho terreno y se hacen los dos métodos diagnósticos, bueno, nos permiten entonces un diagnóstico muy temprano, pero no se aplica la palabra prevención porque no estamos evitando la enfermedad, sino diagnosticándola tempranamente. Les quería hacer la diferencia simplemente por el hecho de que en el cáncer de cuello uterino se aplica estrictamente la palabra prevención. El cáncer de cuello, a ver si me pasás, Rosalía, una unidad positiva. Bueno, por ahí yo quería, el cáncer de cuello uterino obviamente es la presencia de células malignas en una porción del útero, que es el cuello. Quizás en esa fotito no se ve tan bien porque están un poco lejos, pero el cuello uterino, el útero, creo que lo habrán escuchado probablemente, sería anatómicamente como una pera invertida, decimos, es decir, una pera que la ponemos con la parte más delgada hacia abajo. Esa parte más delgada sería el cuello del útero, que asoma al fondo de la vagina. Entonces, cuando ustedes nos vienen a ver y nosotros las torturamos un poquito, le colocamos ese aparato diseñado para torturarlas, que es el espéculo, ¿no? Bueno, al fondo entonces de la vagina observamos una porción del cuello, que es el exocervix, se llama, y es donde se aloja el cáncer de cuello. Bueno, pásame otra. Seguí nomás. Bueno, hago una breve referencia a esto para no hacer tan larga la charla. Los cánceres obviamente tienen distintas etapas. El desafío es encontrarlos en las etapas iniciales, porque las máximas posibilidades de curación van a depender justamente de eso, de la oportunidad que tengamos de diagnosticarlo lo más tempranamente posible. Hay una primera etapa del cáncer que se llama carcinoma in situ, cuando está alojado en las capas más superficiales. Es decir, podríamos poner un ejemplo no tan aplicable, pero podríamos decirlo, que es como si fuera que está en la piel y no invade el tejido profundo. Entonces, cuando se aloja en la parte más superficial, la piel, por decirlo de alguna manera, el cáncer no ha invadido tejidos más profundos y no tiene chances de haberse diseminado hacia otras áreas del cuerpo. Entonces, si lo diagnosticamos en esa etapa,
seguramente vamos a obtener una curación del 100% seguramente. Seguí, Rosalía. Seguí nomás. Seguí. Seguí la próxima. Bueno, estas son, seguí nomás, las distintas etapas, pero yo quería enfocarme básicamente en el tema de la prevención, que considero que es lo que ustedes como comunidad y no perteneciente al ámbito médico se deberían llevar de acá. Nosotros disponemos de un método de diagnóstico que ya Tita Merelo lo mencionaba hace mucho tiempo, que es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau consiste en un estudio demasiado simple, sencillo, que, reitero, cuando ustedes concurren a la consulta, nosotros colocamos ese aparatito, el espéculo, obtenemos una pequeña muestra que se toma con una espatulita, como un bajalenguas, descamamos algunas pequeñas células, las ponemos en un vidriecito que se llama portaobjetos, lo mandamos a otro médico que es el anatomopatólogo, quien mira en el microscopio, con una técnica precisa para ello, y nos da un informe, y nos dice si hay algunas células con alguna lesión maligna, que sería el cáncer, o lo que queremos en todo caso, si podemos detectar algunas lesiones que puedan ser precancerosas. Esas lesiones se llaman displasias. Entonces, el objetivo del Papa Nicolau es la detección, por supuesto, ojalá sean todas normales, pero el objetivo es la detección de las lesiones precancerosas, que se llaman displasias, y bueno, tienen otros nombres también. Al mismo tiempo, nosotros hacemos otro estudio que se llama colposcopía, que es un examen visual con un aparatito que es como un largavista, algo así, y miramos con gran aumento el cuello. Bueno, entonces, ustedes cuando van a vernos, nosotros siempre les decimos que se hagan el Papa Nicolau y la colposcopía, porque con esos dos métodos podemos detectar las lesiones precancerosas. Les quiero decir también que esas lesiones son asintomáticas, es decir, no se manifiestan con ninguna molestia, aunque pueden eventualmente dar una pequeña pérdida de sangre o de flujo. La pérdida de sangre suele estar asociada a las relaciones sexuales, es decir, inmediatamente durante o después de la relación sexual la mujer comienza con una pequeña pérdida. Eso es más propio ya de la presencia del cáncer, pero también lo pueden darle lesiones precancerosas a ese síntoma. Pero bueno, lo que ustedes deben hacer es ir a la consulta estando teóricamente sanas, es decir, cuando no presentan ningún síntoma, porque ahí es cuando vamos a tener la chance de detectar las lesiones precancerosas, que de hecho se pueden tratar en forma muy sencilla y por supuesto son eficaces en 100%, en definitiva. Bueno, el cáncer de cuello uterino se asocia a la presencia de un virus que es el VPH, virus del papiloma humano, o más conocido por la sigla en inglés, HPV, que se invierten las letras nada más. El HPV o VPH se transmite sexualmente. La mayoría de las personas en algún momento de la vida van a estar expuestas al HPV, pero nuestro organismo resuelve el problema, es decir, resuelve la infección en general. En algunas personas, por distintas razones, el HPV se queda a vivir con ellas. No todos los HPV son malos, de hecho hay algunos pocos, nosotros los enumeramos con numeritos, hay más de 100 conocidos, hay algunos pocos de ellos, entre ellos son el 16 y el 18, pero eso no importa para ustedes, que son los más agresivos y los que están más asociados al cáncer de cuello uterino. Hay otros que son más buenitos, más benignos, que generalmente dan verruguitas en los genitales externos, en la vulva, en la zona del ano, en la zona cercana a los genitales que está en contacto en la relación sexual, que generalmente no se asocian al cáncer de cuello, o por lo menos se asocian en muy baja frecuencia. Bueno, esa es entonces la principal causa y se asocia a las relaciones sexuales. Y por supuesto, una persona que inicia tempranamente las relaciones sexuales, que tiene múltiples parejas, que no utiliza método de barrera como el preservativo, está mucho más expuesta. Entonces, aquella persona que se asume como una persona que tiene esas conductas de riesgo debería estar un poco más alerta sobre esta enfermedad. No obstante, toda persona sexualmente activa está expuesta al cáncer de cuello
y debería pensar que le puede suceder y por lo tanto concurrir a hacerse esos estudios que estamos hablando. Bueno, está bien. Yo quería hacer hincapié sobre todo en la prevención, en el Papa Nicolau y en la colposcopía. Pero actualmente existen otras dos cosas. Una es la vacuna para el HPV, que desde el 2011, creo, en la Argentina se implantó como está dentro del Plan Nacional Obligatorio, ¿no? Si lo digo bien. Entonces, para las niñas nacidas a partir del año 2000 se les aplica obligatoriamente, se aplica a los 11 años, se aplican 3 dosis, se utiliza una dosis, la otra al mes o los 2 meses, y la siguiente a los 6 meses de la primera aplicación. La vacuna nos protege de las cepas más agresivas, pero no es una medida que nos permite evitar absolutamente el cáncer de cuello uterino. Es una medida más muy importante, que protege un poco más, pero no invalida la realización del Papa Nicolau y la colposcopía. Así que, si es que existiera algún temor con respecto a la vacuna, tienen que desecharlo. La vacuna está perfecta, se debe hacer, pero tienen que saber que solo con la vacuna no están exentas de la posibilidad de que tengan un cáncer de cuello uterino. Y otra cosa más, por último, que existe un test habitualmente que es el test de HPV, que en la salud pública existe, creo que es un tiempito. Bueno, es un test que es muy sencillo, también volvemos a lo mismo, se toma la muestra casi de la misma manera que para el Papa Nicolau, con un cepillito especial, y nos permite detectar la presencia de los virus justamente que les mencioné hoy, de alto riesgo. Entonces, si supongamos que a una mujer se le realiza el test y le da positivo, simplemente significa que tiene el HPV, pero no significa que inevitablemente va a desarrollar un cáncer. Simplemente significa que debemos estar más alerta, y esa paciente, por supuesto, por ella misma, debe estar más alerta de la posibilidad de que pueda tener el cáncer de cuello uterino. Pero no se toma ninguna medida en especial. En todo caso, los controles serán más seguidos, el Papa Nicolau y la colposcopía, pero no significa que esa persona vaya a tener el cáncer. Simplemente la detectamos como una paciente de más alto riesgo y la tenemos más en la mira en todo caso. Y que sea negativo, bueno, no significa que no se lo deba repetir y se lo puede hacer en todo caso varios años después, 4 o 5 años después. Así que bueno, creo que como síntesis se deben llevar que existen 3 cosas básicamente actualmente. Una es la de siempre, el Papa Nicolau y la colposcopía, y debemos reforzar e insistir en la necesidad de hacerlo como medida preventiva. Luego la vacunación y finalmente la aparición del test de HPV. Bueno, y considero que eso es lo más importante que ustedes se deben llevar de esta reunión. Así que bueno, estoy dispuesto. ¿Alguna si alguien pregunta me quiere preguntar algo. Sí, exactamente. ¿Alguna pregunta para el doctor? Niñas y niños, claro. Lo que pasa es que primero se comenzó a realizar en las niñas y también creo que se está por realizar en chicos, pero lo que pasa es que en el hombre creo que se asocia la posibilidad del cáncer de pene, pero no sé si está no es mi área, por supuesto, no sé si está tan claro ese papel. Lo que sí en las mujeres se sabe perfectamente y de hace bastante, claro que se asocia al cáncer de cuello, obviamente. Y en el varón tiene la importancia, por supuesto, de que el varón, si tiene HPV, contagia a la mujer. Entonces, esa es la mayor importancia de la vacuna en varones, por supuesto, pero... Claro, pero primero se indicó a las niñas, pero en el caso del varón es básicamente para evitar el contagio a la mujer, que es donde asienta esta enfermedad. ¿Sí? No. El cáncer de cuello da síntomas, por supuesto. Sí, básicamente el síntoma inicial te diría que es la pérdida de sangre, sobre todo asociada a la relación sexual, aunque puede haber pérdidas espontáneas también en distintos momentos del mes, del ciclo en definitiva. Ese es el principal síntoma. Cuando la enfermedad avanza, por supuesto, da muchos otros síntomas, depende a qué órganos vecinos comprometa, porque va invadiendo. O quise explayarme sobre las etapas del cáncer, ¿viste?
Pero, por supuesto, puede invadir tejidos vecinos como el aparato urinario, hacia atrás el aparato digestivo, el recto. Entonces, según qué comprometa, va a dar diferentes síntomas, pérdidas por el ano, síntomas urinarios, cuando la enfermedad ya avanza más. Yo me refería a la falta de síntomas, sobre todo en el caso de las lesiones precancerosas, que es el desafío de nuestro en realidad, encontrar las lesiones precancerosas para llevar a cabo estrictamente la prevención de esta enfermedad, que de hecho lo es prevenible. Es como que si todas las mujeres se hicieran el Papa Nicolau y la colposcopía con cierta regularidad, es como que no debería existir esta enfermedad. Porque, no lo dije anteriormente y te lo digo, desde que aparecen las lesiones o desde que se contagia por HPV o aparece una lesión precancerosa, aproximadamente lleva 10 años hasta la aparición del cáncer. Entonces es difícil que no tengamos la posibilidad en esos 10 años de encontrar alguna lesión precancerosa si la mujer se hace el Papa Nicolau. Porque de hecho el método del Papa Nicolau, la colposcopía, tienen su porcentaje de subdiagnóstico. Entonces puede que eventualmente un Papa Nicolau no nos venga ninguna anormalidad, que en la colposcopía no veamos nada, pero es difícil que durante esos 10 años hasta que aparece el cáncer no aparezca algún signo que nos permita el diagnóstico. Pero en toda esa etapa, que es más o menos 10 años, la mujer habitualmente no tiene síntomas. Y bueno, y muchas veces uno cuando se siente bien no consulta, y eso nos pasa a todos. Pero bueno, es importante que no hagan eso, que consulten estando teóricamente sanas, ¿no? Así debe ser, es una vez al año. E inclusive, bueno, eso está muy instalado que debe ser una vez al año, pero inclusive si una mujer tiene una historia de Papa Nicolau 2, 3 consecutivos anuales, normales, no tiene una conducta sexual de riesgo, a esa mujer la podríamos decir, volvé a los 2 o 3 años. Por supuesto no se queda tranquila si uno le dice eso, y está bien, una vez por año está perfecto. Eso para la persona que tiene un Papa Nicolau normal, ¿no? Que es sana. Por ahí alguna persona que ya le detectamos algún problema X, bueno, ahí ya decidimos cuál es el periodo en que preferimos verla, porque por ahí puede ser, por supuesto, mucho más corto. Pero estamos hablando de la paciente sana, es decir, el método como detección en sí mismo, una vez al año. Más o menos hasta los 65 o 70 años, porque, gracias por la pregunta, porque es una enfermedad propia, no exclusiva, pero mucho más prevalente en la mujer joven, sobre todo entre los 20 y los 40 años, más entre los 30 y 40. Lo que pasa es que entre los 20 y los 30 habitualmente, no exclusivamente, vemos las lesiones precancerosas, el cáncer en sí entre los 30 y 40. Después de esa edad es más difícil por una serie de razones, de hormonales, de conducta sexual, etc. Entonces, entre los 65 y 70, sobre todo, primero que por ahí algunas mujeres ya no son sexualmente activas, no todas por supuesto, pero algunas no lo son, y es difícil ya que a esa edad tenga un cáncer de cuello uterino, por otras circunstancias también. Así que en general, si la persona es sana, en sus años anteriores normales, entre los 65 y 70 ya les dejamos de hacer habitualmente. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? En el caso justamente del virus HPV, cuando el hombre lo tiene, ¿demuestra algún síntoma? Y por otro lado, ¿se contagia solamente con el líquido seminal o quizás con los fluidos previos? No, el contagio es por la piel, porque las lesiones aparecen en la piel en realidad. No es por los fluidos, sino que es el contacto de piel y mucosas. Así es el contagio. Y por supuesto no necesariamente tiene que haber una relación consumada con penetración estrictamente, sino por el contacto de la piel y las mucosas cercanas. Por eso que también puede aparecer en la zona del ano, las verruguitas, en la zona cercana al ano, la vagina, los labios, clítoris, etcétera. Toda la zona en la cual contactan los genitales en una relación sexual, aunque no se consume totalmente. Algo del hombre me habías preguntado. ¿Qué era que me habías preguntado? Justamente si tenía algún síntoma el hombre. Bueno, en el hombre también pueden aparecer imágenes que se pueden ver con más aumento. En el caso del hombre se llama penescopía, nosotros llamamos colposcopía, y también aparecen verrugas.
pero también puede ser asintomático como la mujer, es decir, tener el virus pero no haber una lesión visible ni a simple vista, ni con un estudio como la colposcopía con gran aumento. Cualquier persona puede tenerlo. Sería interesante, así como las mujeres tenemos que una vez al año por lo menos hacernos un control general, que los hombres también, los hombres son más reacios. Somos mucho más reacios y cobardes. Está todo dicho. Es cierto. Gracias, doctor. Un aplauso. El doctor Liva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba, en primer lugar, por invitarme. Gracias también a la gente de ALSEC por traer la lectura. Mi tema es la lectura, soy escritora. Obviamente que después de escuchar los testimonios y las cosas que uno ha escuchado aquí, uno queda muy interpelado. Es por eso que tal vez este momento de lectura queda como desubicado, decir, ¿qué tiene la lectura para decir acá? ¿Por qué la lectura? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué la lectura y se ha servido de algo? ¿Qué hice? Cuando Alba me convoca, lo primero que hice fue preguntar. Preguntar a la gente que ha tenido cáncer, mi hermana, mis amigas, gente que conocen mis amigas y mi hermana, y me han dicho, no te consuela nada, la lectura, nada te consuela, absolutamente nada. Pero sí me ayudó leer tal cosa, sí me ayudó escribir tal cosa, sí me ayudó los mensajes de WhatsApp que me mandaban, esas frasecitas cuando yo estaba en la quimio, me ayudaban, me alentaban. Esas conversaciones por escrito con los grupos de WhatsApp, la verdad que eso me ayudaba. Y cuando fui escuchando esto dije, bueno, la lectura tiene un espacio acá. Por eso acepté la invitación y como este es un momento más relajado, digamos, porque de eso se trata la lectura, de bienestar, algo que no es nuevo, porque el bienestar en la lectura viene de hace años, los voy a invitar a llevarlos a un lugar. Ahí ven una foto que hay un conejo y hay una mujer que tiene una toalla y está aspirando vaos. Y les voy a leer un fragmento de algo que escribí, muy cortito. Pero para esto los voy a invitar a, dejen las cosas que tienen en la mano, relájense, traten de respirar hondo para poder meternos en ese lugar, para poder sentir qué significa este triángulo de lectura, de una voz que lo lee y de ese sujeto que está sufriendo con una enfermedad. Cuando era chica, mamá preparaba un remedio casero para destapar la nariz durante los resfríos de invierno. Ponía una sábana sobre mi cabeza para respirar el vapor que salía de una olla hirviendo. Allí flotaban las redondas hojas de eucalipto. Recuerdo que el pequeño cubículo que se formaba debajo de la tela era mágico. Los ruidos se aplacaban, la luz se hacía más tenue y las sombras más difusas. Allí, envuelta, escuchaba las aventuras de Peter Rabbit, el conejo del que tanto había escrito Beatrix Potter. El cuento me transportaba inmediatamente al fondo de mi casa. De pronto me veía corriendo entre los árboles de mandarinas, tropezando con las raíces de los mangos, raspándome la ropa con la corteza del palo borracho y cavando pozos debajo del naranjo, como el conejo. Entonces, allí, en ese clima, los bronquios se abrían, el oxígeno entraba, la garganta se suavizaba, la tos cedía, los ojos llorosos se limpiaban, los pulmones se inflaban de aire que apacible entraba y la piel se llenaba de gotas tibias. Los estornudos se iban y se destapaba algo más
que la nariz. Eso es lo que pasa con la lectura. La lectura acompaña, te sitúa en un lugar que no es del drama que uno está viviendo. Por un momento te lleva a otro lugar en medio de ese sufrimiento. Yo cuando la escuchaba a Mariana, sentía cada una de las palabras de ella, me interpelaban tanto y me hiciste acordar que cuando mi hija estuvo internada, yo le contaba a ella que tuvo una niña que estuvo internada, fue operada y falleció, pero los recuerdos más fuertes que yo tengo de ella han sido esos momentos donde le he podido leer cuentitos simples porque era un bebé, pero este encontró un huevito, este le puso sal, este le puso aceite. Y esa mirada de esa beba, yo no me lo olvidé nunca más en mi vida. Yo te agradezco, Mariana, porque me hiciste recordar y también ese fue el motivo por el cual me he vuelto abuela de cuentos, porque es un momento que para mi vida quedó grabado a fuego. Bueno, ¿qué decir de la lectura en cuanto al bienestar? Michel Petit nos dice que la lectura ha sido siempre el sostén de aquellos que han estado en campos de concentración, por ejemplo, de aquellos que han atravesado exilios, de los deportados, de aquellos que viven crisis. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 30 en Norteamérica, se abre toda una corriente que se llamó biblioterapia. Esa corriente generaba que la gente se agolpara a las bibliotecas populares a leer, a calmar el sufrimiento. Por supuesto que la lectura es mucho más que eso, es mucho más que calma, es mucho más que sanidad. Y no se queda en el lugar de para qué algo, tiene muchas funciones, porque la lectura nos sirve para construir sentido. Eso nos dice Ernesto Sábato cuando dice que la lectura no es un pasatiempo, no es un entretenimiento. La lectura en realidad es la manera más profunda y completa de examinar la condición humana. Fíjense qué bella manera de acompañar el sufrimiento. Bueno, encontré algunas cuestiones de Michel Petit que se las quiero mencionar, que están aquí. La lectura permite simbolizar emociones, escuchamos acerca de las emociones recién, o acontecimientos inesperados, a representar conflictos, a dar forma a los paisajes interiores. Fíjense cómo lo dice, a los paisajes interiores. La siguiente. Encontré algunos libros que han escrito personas que han pasado por esta situación. Este, por ejemplo, se llama El brasier de mamá. Hay 3 de estos libros, lo pueden encontrar en internet, están contados en YouTube. Es muy lindo el cuento, son 3 cuentos. Este en particular es cuando la nena ve que ya no están los corpiños de la mamá colgados colgados para secarse. Entonces es allí donde ella empieza las preguntas y la mamá le responde lo que estaba atravesando y el sufrimiento que tenía. La siguiente. Esta es Mamá se va a la guerra. Esta es nuestra, es argentina. Lo hicieron con un médico. Ahora que hay médicos, es muy interesante lo que sucede con los pacientes, porque se le ocurrió a una paciente escribir este cuento que se llama Mamá se va a la guerra para explicarle a sus hijos lo que le pasaba. Entonces los médicos le dijeron, ¿por qué no lo publicamos? Porque nos sirve para todos esto. Y bueno, es una luchadora, es una reina que tiene un ejército, que son todos los remedios que utilizan los médicos en las quimios, y bueno, están disfrazados. Es muy lindo, lo van a encontrar también en internet. Vale la pena revisar estas cosas que tenemos que son tesoros. Bueno, hay otro, como por ejemplo El pañuelo mágico, Las aventuras del cáncer, otro más. Enfermé para sanar es un libro de Marina Borestein, que es el testimonio vivo
de quien pasó por esta enfermedad. Ese libro está agotado, lo quise traer, pero fue imposible encontrarlo, pero me dijeron, una buena noticia, que está en reedición y va a volver a salir. Así que hay que estar atentos porque pronto lo vamos a tener. Sí. Bueno, cuando hablaba con la gente que ha atravesado por cáncer, me decía, mira, yo leí Inés del alma mía, por ejemplo, que es un libro que esta mujer le pasó de todo y luchó y tuvo un final feliz. ¿Cómo no voy a poder luchar yo con una enfermedad? Siguiente. Otro es Iporá, que es de Corrientes, es también de una heroína que le pasa de todo y el final también es feliz. Sí. Bueno, los cuentos de humor de Cristina Wargon, que son maravillosos y es para reír. Estos cuentos de humor han sido el sostén de mucha gente a la cual le he podido preguntar. Bueno, Gabriela Acher también son cuentos de humor. Hay muchos de Gabriela Acher. Ana María Bobo es una ternura que no se puede creer, cuentos de humor y de amor. Tiene un CD que el que no tiene ganas de ponerse a leer porque está cansado o porque está atravesando la enfermedad, tiene un CD que te lo cuenta ella con su voz y vale la pena tenerlos. Laura Esquivel, Mi negro pasado, esta novela es preciosa porque tiene canciones en el medio y va matizando la historia de amor con esas canciones en el medio que son realmente bellísimas y el final también es feliz. Cuentos de niñas rebeldes, de las buenas noches para niñas rebeldes, son 3 tomos que también cuentan historias de mujeres que les han pasado cosas y son muy cortitas. En una sola página ya está la historia completa. Vale la pena también tenerlo. Bueno, Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro, los voy a ir nombrando nomás. Bueno, este también es precioso, que es Hacia la boda. Les cuento, estos que van a repasar ahora, los saqué de este libro que se llama Manual de Remedios Literarios. Es un libro de 2 escocesas que ha sido traducido hace poco, así que lo podemos tener acá en Argentina. Y para las personas que atraviesan la enfermedad, sugieren estas novelas cortas que son muy llevaderas y también tienen lindos finales. ¿El otro? Bueno, Desayuno en Tiffany, son los consejos. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, yo los leo a todos. El buen soldado, Daisy Miller, Sueños de trenes, Una vida imaginaria, Yo fui Amelia Herbert. Flash es la biografía de una ama de casa, pero que la cuenta un perro. Este cuento es precioso, es una historia muy corta, narrada por el perro, y lo escribió Virginia Woolf, que muy poco sabíamos que Virginia Woolf tenía este texto. Bueno, novelas de ajedrez y las demás que ya les comenté. Bueno, y para terminar, yo quería, por supuesto, ¿qué otra cosa hacer que leerles? Leerles algo corto, pero que tiene que ver con ALSEC, con la gente que trabaja para mejorar, para por lo menos acompañar y generar bienestar, para prevenir, pero también acompañar en la enfermedad. Así que va dedicado a todas ustedes, a todos ustedes que colaboran con esto. Gente que sí. Hay gente que te la hace fácil, que te allana el camino, que te corre las piedras que vos no viste porque estabas demorada en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa, que te pone una manta porque como tiene frío se adelanta al tuyo. Gente que te escucha con el corazón y mirándote a los ojos. Gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Es gente que te cuida, es gente que te valora, que te respeta, sobre todo cuando estás ausente. Gente que sí. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pase de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía, por quien sos. Gente buena, que acompaña tu dolor sin cuestionarlo y tus decisiones sin juzgarlas. Gente que vuela con tu vuelo, que te recuerda los 3 deseos
que pediste en tu cumpleaños, gente que alimenta tu alma, que se alegra por tu existencia, que la celebra, gente que sana, que cura, que salva. Esa gente se vuelve imprescindible, le da sentido a tu mundo cuando de vez en cuando ese mundo se te apaga. Esa gente es necesaria, se la cuida como oro y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. Es gente que sí, a esa gente se la ama y punto. Curame, de Lorena Pronsky. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy no pude llegar a las primeras disertaciones, pero escuché algunas y están interesantes. Agradezco a Mari la invitación y bueno, me dijo que si podía hablar de cáncer de mama, la primera. Bueno, esto es solamente para recordar la anatomía de la mama, donde tenemos un continente, es decir, la envoltura y el contenido. Es decir, a partir del pezón tenemos como una especie de árbol invertido, donde parten los conductos y hacia atrás, como un árbol, terminan en los acinos, donde se forman la leche, ¿sí? Entonces, en cada estructura puede formarse el tumor. La próxima. Bueno, esto es para decir la importancia del cáncer de mama. Se estima que en mujeres de 80 años, 1 de cada 80 puede sufrir cáncer de mama. Es decir, si imagínense acá, tendríamos 100 mujeres de 80, habría 8, ¿sí? Es la tasa, es el cáncer más frecuente entonces en la mujer, seguido por la de cervix, colon y pulmón, ¿sí? De ahí la gran importancia. La próxima. Esto es para saber qué es un factor de riesgo. Es decir, un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de padecer el cáncer, ¿sí? Esto no significa que el tener un factor de riesgo va a desencadenar el cáncer, ¿sí? Así como existen los factores de riesgo, también existen los factores de protección. Vamos a ver algunos. Próxima. Bueno, por supuesto, los factores de riesgo, uno de los más importantes es el envejecimiento. Esto se debe simplemente a la parte genética que va con el correr de los años, están más expuestos a sufrir mutaciones los genes, ¿sí? La próxima. El otro factor de riesgo más importante es el sexo, que sería en la mujer, es 100 veces más frecuente que en el hombre. Igual tenemos que nombrar que existe el cáncer de mama en el hombre. Próxima. Factores de riesgo genéticos. Se cree que alrededor del 5 a 10% de los cánceres se producen de causa hereditaria. Esto para que vean que uno le da, o la mayoría de la gente por ahí le da importancia a la parte genética, pero solamente estamos diciendo que solamente el 5 a 10% es de causa genética, por lo tanto el resto, más del 90%, es de causa esporádica, es decir, que le puede afectar a cualquier mujer, ¿sí? Por eso es que deben hacerse los estudios, no solamente las que tienen una causa hereditaria, una mamá, un familiar, sino toda la población. Y después tenemos factores de riesgo relacionados con, diríamos, la menstruación y toda la parte reproductiva, que no tienen tanta importancia, pero todo suma. Por ejemplo, tener el primer hijo avanzada, es decir, mayor de 35 años, no haber dado a luz, o también llamado nuliparidad, no haber dado de mamar, el uso prolongado de terapia de reemplazo hormonal, se dice que después de los 5 a 10 años, la próxima.
Ah, está bien, perfecto. Bueno, y la primera menstruación a edad muy temprana, es decir, por debajo de los 13 años, o la menopausia tardía después de los 55 años. Es decir, con esto lo que estoy queriendo decir, los factores reproductivos, así para que tengan una noción general, es cuando la mujer está el mayor tiempo expuesto a las hormonas, tiene mayor riesgo. Entonces, cuando menstrua por primera vez a edades muy tempranas, antes de los 13 años, o la menopausia es después de los 55 años, tiene mucha estimulación hormonal. Por lo tanto, ahí tiene mayores factores de riesgo. La próxima. Bueno, esto es solamente para ver la tasa e incidencia según la edad. Fíjense que empieza a aumentar a partir de los 40 años, que es 1 cada 77 mujeres, y a partir de los 50, 1 cada 42 mujeres. De ahí se saca, diríamos, a partir de qué edad se debe realizar la mamografía, ¿sí? ¿Por qué no a los 30? Hay dos escuelas, la Sociedad Argentina de Mastología, que dice que hay que hacer a partir de los 40 años, y por otro lado el Instituto Nacional del Cáncer a partir de los 50, pero es más bien para ahorrar costos, ¿sí? La próxima. Bueno, en síntesis, los factores entonces que aumentan el riesgo son la edad, mayor de 65 años, antecedentes personales de cáncer de mama o hiperplásica, es decir, por ejemplo, toda aquella mujer que haya sido sometida a una biopsia, a una punción y que dio una hiperplasia, ya sea una hiperplasia epitelial atípica, sobre todo, ductal o lobular atípica, antecedentes familiares, radioterapia dirigida al pecho por otra razón que no sea cáncer de mama, tratamiento hormonal prolongado, factores gineco-obstétricos, lo que nombramos, y la obesidad y el sedentarismo, ¿sí? También el alcohol y el tabaco faltaban ahí. Bueno, este es solamente para que vean la importancia del cáncer de mama en relación con los otros cánceres, ¿sí? Próxima. Bueno, esto es solamente para decir que el cáncer comienza por el crecimiento desenfrenado de células anormales, ¿sí? La próxima. Y depende el lugar, como dijimos ese esquema, de dónde se origina, pueden ser de cuando se comienza en los ductos, tenemos los carcinomas de tipo ductal, próxima, o si se producen en la parte terminal del acino, tenemos los tipos lobuliliares. Este es lo mismo que dijimos, pero representado en gráfico la edad de inicio del cáncer de mama. Fíjense que principalmente se da acá alrededor de los 50 años, ¿sí? La próxima. Bueno, nosotros a la mama lo dividimos en 4 cuadrantes, por una línea cruzando por el pezón, una línea vertical y una horizontal, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, y fíjense que la ubicación principal del cáncer, el 50%, es en el cuadrante superexterno, ¿sí? La próxima. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones son el autoexamen mamario a partir de los 20 años. El examen, bueno, que el autoexamen es muy similar a lo que realiza el médico en el consultorio externo, ¿sí? A diferencia, bueno, en lugar de estar al frente del médico, lo hacen frente a un espejo, consta de 2 pasos, uno es la inspección y el segundo la palpación, ¿sí? Entonces esta mano ponemos acá atrás para que se despliegue toda la mama, y con esta mano se realiza en forma concéntrica con una, diríamos, presión intermedia, ni muy superficial ni muy profunda para hacer doler, buscando sobre todo alguna induración o nódulo. Esas son las distintas formas de examen. La más usada es la concéntrica. Siguiente. Y bueno, ¿cómo son entonces los síntomas o las formas de presentación del cáncer? Acá está representado con limones,
que no se ve bien, pero bueno, pueden ser induraciones, protuberancias, retracción, derrame por el pezón. Preocupa sobre todo el que es sanguinolento y por un poro, ¿sí? Si el pezón tiene varios poros, más de 20, cuando es por una mama, por un poro y de características sanguinolentas es el que preocupa. Otra forma de presentación son retracción del complejo areolar del pezón o que se vuelva eritematoso como un cuadro de mastitis. La próxima. Bueno, entonces, ante toda mujer con sospecha de patología mamaria se le debe realizar una historia clínica completa, es decir, el médico debe evaluar los diferentes factores de riesgo que habíamos mencionado y debe realizar el examen mamario, incluido el sistema linfoproliferativo, es decir, incluidos los ganglios axilares, ganglios subclaviculares y ganglios supraclaviculares. Y de acuerdo a la edad se hacen los estudios pertinentes, la mamografía o la ecografía. Bueno, acá tenemos ejemplos de la mamografía. La mamografía utiliza radiación, es decir, rayos. Se hacen dos incidencias, una donde hacen la compresión en este sentido, de arriba hacia abajo, que es la cráneo-caudal, que es esta la que está acá arriba, y la otra incidencia que se produce una compresión oblicua y se llama medio oblicua lateral. Y así es como se ven, ¿sí? La próxima. Bueno, tenemos que saber que pueden existir lesiones mamográficas, pero corresponder a patologías benignas, ¿sí? Es decir, no salir corriendo porque se describe en la mamografía algún nódulo o alguna calcificación, desesperarse, no dormir todo el fin de semana pensando en lo peor, ¿sí? La próxima. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones mamográficas? Las principales son los nódulos, ahí vemos ejemplos de nódulos. La próxima. Microcalcificaciones, es decir, son puntitos blancos. Es decir, esto es lo más importante, diríamos, con respecto a la mamografía, porque, es decir, ni el examen físico, ni el autoexamen, ni el examen físico del médico, ni la ecografía detectan las microcalcificaciones, ¿sí? Solamente la mamografía. Y lo mismo esto, las asimetrías, que es algo difícil de valorar, o una distorsión arquitectural, que es solamente por mamografía, ¿sí? No por otro método. Bueno, acá ejemplos de microcalcificaciones. Siguiente, de asimetría. Bueno, acá entonces lo que nos dice es que el screening mamario significa hacer mamografía a toda la población, ¿sí? Por eso el Instituto Nacional del Cáncer dice que para tener una amplia cobertura hay que hacer a todas las mayores de 50 años para que abarque el mayor número de gente. Bueno, este screening mamario es el único estudio que se comprobó científicamente que disminuye la mortalidad del cáncer de mama en un 30%, ¿sí? No, ni el autoexamen ni el examen del médico, solamente la mamografía. Bueno, acá es cómo interpreta el radiólogo las dos incidencias. Y bueno, después tenemos el otro estudio que es la ecografía. La ecografía es un estudio, diríamos, complementario, ¿sí? Es complementario, no significa que si se hace la ecografía no se tiene que hacer la mamografía, ¿sí? Sí, lo que permite es hacer a mujeres más jóvenes, ¿sí? Por debajo de los 40 años, y también a embarazadas y a mujeres lactantes. Y la principal, diríamos, ventaja de la ecografía es que permite diferenciar todo nódulo si es sólido, es decir, si es un acúmulo de células, o si es quístico, es decir, un nódulo con agua, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá gráficos de ecografía de masas malignas. Entonces,
la detección temprana se hace con la mamografía y el examen físico. Esto permite la reducción de la mortalidad, ¿sí? Y se recomienda la mamografía utilizar el reporte del Colegio Americano del BIRAT. Siguiente. Esto ya dijimos, hablamos de la edad. Y lo otro, la densidad, la anterior. La densidad se vio que en mamas más blancas en la mamografía, eso significa que son mamas más densas, son mamas más difícil de encontrar una patología, ¿sí? Por ahí ustedes habrán visto algún informe que dicen mamas densas, ¿sí? Mal llamadas mamas displásicas, ¿sí? Porque antes se ponía mucho el término mamas displásicas, es mamas densas. Bueno, cuando mayor la densidad, es también un factor de riesgo para cáncer de mama porque tapa, diríamos, o solapa la patología por debajo, ¿sí? Siguiente. Bueno, este es solamente para mostrarle que existe una clasificación de los nódulos en BIRAT, desde el 0 hasta el 6, ¿sí? El 0, que es un estudio incompleto, el 1 y 2, que habla de benignidad, el 3, diríamos que hay que hacer un control en 6 meses, es como una luz amarilla, y el 4 y 5 es luz roja, ¿sí? Necesita un estudio, ya sea una biopsia histológica o una cirugía. Próxima. Lo mismo que los nódulos, también hay una clasificación para las microcalcificaciones, también del 0 al 6. Siguiente. Por ecografía también hay una clasificación. Siguiente. Y bueno, las recomendaciones. Este es del Instituto Nacional del Cáncer, es decir, el screening poblacional, hacer la mamografía en mujeres asintomáticas entre los 50 y 70 años, sin antecedentes personales ni familiares, variables, cada 1 o 2 años, ¿sí? Y el examen físico mamario por un profesional es una herramienta útil en mujeres que no tienen acceso a la mamografía, ¿sí? Siguiente. Siguiente, esto ya dijimos. Esto es como debiera funcionar el sistema de salud, es decir, en los consultorios de atención primaria de salud, si detectan alguna anormalidad, debieran derivar al consultorio de patología mamaria, que trabaja en conjunto con diagnóstico por imagen, anatomía patológica, medicina nuclear, que no hay acá en el Chaco, oncología, psicooncología, que hoy estuvieron hablando mucho, y con un asistente social. La próxima. Por lo tanto, esto corresponde a trabajar en equipo. Siguiente. Bueno, y dijimos que hay 2 factores de riesgo que son prácticamente los 2 únicos modificables. Uno es el sedentarismo, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda el ejercicio físico, caminar 50 minutos 3 veces por semana. Dieta baja en contenido graso, se dice de 5 porciones por día. Siguiente. Controlar el peso, no fumar y el alcohol hasta 2 copas de vinos por día. Favaloro recomienda el vino, así que no podemos ir en contra, pero se puede consumir hasta 2 copas. Por lo tanto, el éxito del tratamiento del cáncer de mama es que todos hagamos un poco para hacer mucho por nuestras pacientes. Todas las pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, ya sea una madre o una hermana, debe iniciarse el estudio 10 años antes, ¿sí? Por ejemplo, tuvo una hermana que tuvo a los 45, bueno, se tiene que iniciar el estudio de mamografía a los 35. Utilizan medicina riesgo relativo, que es una fórmula, diríamos. Siempre que pasa el 1, un riesgo relativo mayor de 1, es un factor importante. En cambio, si es menos de 1, es un factor de protección,
Por ejemplo, la lactancia tiene un factor de, es un riesgo relativo de 0,7. La edad de menstruación temprana, antes de los 13 años, es un riesgo relativo de, supongamos, de 1,2. Es decir, es muy bajo. Por ejemplo, a diferencia de tener una lesión hiperplásica que nombré en uno de los ítems, que tiene, por ejemplo, un riesgo relativo de 4. ¿Sí? Por eso cuando yo dije, debe comenzar entonces con la consulta, el médico debe evaluar los distintos factores de riesgo, y hay hasta una tabla, digamos, que se saca un cálculo de riesgo y de acuerdo a eso aumenta o no la probabilidad de riesgo. En las microclasificaciones hay una clasificación, ¿sí? BIRAD 0 significa, si esa microclasificación tiene un BIRAD 0, significa que probablemente necesita un estudio adicional, por ejemplo, una mamografía magnificada. Si le catalogan como una microclasificación BIRAD 1 o 2, no hay que preocuparse, ¿sí? Una número 3, hay que hacer un control en 6 meses. Y si dice un BIRAD 4 o 5, necesariamente necesita un estudio histológico. Ahora cada vez más están utilizando los radiólogos esa clasificación. Antes no lo utilizaban, ponían nomás la descripción de la microclasificación y ahí era medio difícil interpretar lo que quería decir el radiólogo y lo que leía el médico. Ahora como que se está haciendo más universal. Y es para eso, digamos, para que todos hablen el mismo idioma, digamos. Las dos ramas son importantes. Sí, hay que decir que familiares de primer grado serían la madre y la hermana, que es más riesgo que si son familiares de segundo grado, que son una abuela, una tía. Dentro de los cánceres, diríamos, de riesgo, no solamente el de mama, también tiene en cuenta el K de colon, K de ovario, próstata, leucemias y algunos cánceres como síndromes genéticos, son varios cánceres a la vez. Generalmente se inician los estudios 10 años antes del diagnóstico de ese familiar. Y depende, diríamos, a ver, puede ser que 10 años antes, supongamos, a ver, vamos a dar un ejemplo para que sea a los 35 años tuvo la hermana, entonces le corresponde 25 años. A los 25 años la mamografía dijimos que prácticamente no se va a ver nada porque tiene una alta densidad. Bueno, en esos casos por ahí se recurre a otro estudio, ya sea una ecografía o una resonancia nuclear magnética. Diríamos, a ver, cuando hablamos de screening poblacional y que decimos mamografía a partir de los 40 años, es poblacional y es screening. ¿Qué significa eso? Es hacer mamografía a toda la población sana, ¿sí? Pero si a mí una mujer viene al consultorio particular de 35 años y que viene por una induración o por algo, yo le pido la mamografía. Pero ya ese no es screening, es una consulta sintomática. A veces, o por ejemplo a una mujer de 38 años, yo le pido la mamografía a los 38 años y ese me sirve de base, por ejemplo a los 39 no le hago, a los 40 le hago y comparo, justamente para buscar que no haya alguna asimetría o una distorsión de la arquitectura, eso solamente se ve comparando los estudios. Por eso es importante, eso, como recomendación, sí, guardar así consejos tontos pero útiles, diríamos, son, por ejemplo,
cuando se van a hacer la mamografía, bueno, que tiene que ser fuera del periodo menstrual porque tienen menos sensibilidad, entonces permiten una mejor compresión. No ponerse talco, sobre todo las mujeres mayores, antes se ponía mucho talco en las mamas y eso puede dar, semejar lesiones de microcalcificaciones y un dolor de cabeza, y era talco nomás. Y bueno, me estaba olvidando el otro consejo, que era algo relacionado con lo que vos dijiste. Y guardar los estudios para hacer el estudio comparativo, ¿sí? Es decir, llevar al radiólogo el estudio y después llevar al consultorio del médico para que comparen, ¿sí? Y lo otro es hacer la ecografía mamaria después de la mamografía. Es como una mala práctica hacer la ecografía sin la mamografía, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se hace la ecografía, en teoría parte el imagenólogo de que es una mama normal, ¿sí? Entonces por ahí no le da tanta importancia. En cambio, si ya viene con una mamografía que dice una distorsión de la arquitectura en mama derecha en hora 12, entonces va a prestar mayor atención en ese lugar.